En el principio, antes de que existiera el tiempo, ni siquiera el silencio había nacido. Solo un vasto vacío existía, un lienzo inerte y oscuro esperando ser tocado por algo más grande, algo más profundo. Allí, en la eternidad insondable, solo estaba él. No había estrellas que brillaran, ni tierra para sostenerse, solo la pura existencia de una presencia, infinita y poderosa. Y entonces, en un momento eterno, esa presencia habló. Una palabra, solo una, pero esa palabra era todo. Sea la luz. Y en el instante en que fue pronunciada, la oscuridad, que había gobernado sin rival, retrocedió. De repente, el universo se llenó de vida. La luz, brillante y pura, brotó desde los confines del vacío, como si hubiese estado esperando siempre ese mandato. Las estrellas nacieron, parpadeando tímidamente en el vasto horizonte del cielo, y los planetas giraron alrededor de ellos, como danzantes que finalmente encontraban su música. La palabra había dado forma al universo, había tejido una realidad donde antes no había nada. Pero en medio de esa luz, mientras el cosmos se desplegaba, había una historia que aún no se había contado. Una historia de creación y propósito, pero también de duda y lucha. En una pequeña parcela de esa vasta creación, en un rincón que apenas era visible desde las estrellas, estaba Adiel, uno de los primeros en ser consciente del milagro. Adiel no era un hombre como lo somos nosotros. Él existía en una forma pura, más cerca de lo divino, un ser moldeado en la chispa misma de la creación. Sin embargo, en su corazón había una incertidumbre que lo atormentaba. Adiel había presenciado el nacimiento del universo, pero no podía comprender completamente la palabra que lo había hecho posible. ¿Por qué?, se preguntaba. ¿Por qué esta luz? ¿Por qué estos mundos y estos cielos? ¿Qué propósito hay en esta creación? El Creador, aquel que había pronunciado la palabra, le había dado a Adiel la libertad de cuestionar. A medida que el mundo se formaba a su alrededor, con ríos que serpenteaban a través de valles recién nacidos y montañas que se alzaban majestuosas, Adiel sentía una tensión en su ser. Era un ser de luz, pero en su interior, algo oscuro, algo como duda, comenzaba a crecer. Fue entonces cuando Sarael, otra de las criaturas que caminaban junto a Adiel, se le acercó. Sarael compartía su angustia. «¿No te preguntas por qué nosotros, por qué ahora?», le dijo. «¿No te preguntas qué hay más allá de la luz, más allá de la palabra?». Adiel asintió. La palabra lo creó todo, pero ¿qué significa para nosotros? ¿Cuál es nuestro propósito en este vasto universo? Sarael miró el horizonte, donde la luz del día daba paso a las primeras sombras del anochecer. «Quizás», dijo en voz baja, «debamos encontrar nuestra propia voz, nuestra propia palabra». Juntos, Adiel y Sarael comenzaron a caminar por la tierra recién formada, observando la vida que surgía a su alrededor. Animales que corrían libres, árboles que crecían hacia el cielo, y océanos que rugían con poder. Y sin embargo, la belleza de todo lo que veían no lograba acallar la inquietud en sus corazones. Hasta que un día, mientras estaban sentados a la orilla de un río, Adiel sintió algo. Era una presencia, una suavidad en el aire que lo rodeaba. Era como si la palabra misma se hubiera acercado a él. «Adiel», susurró esa presencia. «Sarael, ustedes no están aquí solo para contemplar mi obra. Están aquí para ser parte de ella». La voz no era dura, ni siquiera autoritaria. Era una voz llena de amor y compasión. Adiel la reconoció de inmediato como la misma que había pronunciado el «sea la luz», y por primera vez comprendió algo. La palabra que había dado forma al universo no era solo un mandato, era una invitación. «Fui yo quien dio forma al universo», continuó la voz, «pero ustedes son los guardianes de su luz. Mi palabra les da vida, pero su propósito es dar vida a otros, a cuidarlos, a amarlos. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ustedes,
para que puedan conocerme, para que puedan compartir esta creación. Adiel sintió que su duda, que lo había consumido por tanto tiempo, comenzaba a desvanecerse. Se dio cuenta de que su propósito no era simplemente entender la palabra, sino vivirla. Y mientras esa revelación lo inundaba, una lágrima cayó de sus ojos, una lágrima que brillaba como la luz de las primeras estrellas. Sarael, a su lado, tomó su mano. La palabra no es solo algo que sucedió, dijo suavemente. Es algo que sigue sucediendo, y nosotros somos parte de esa historia. La voz del Creador los rodeó una vez más, esta vez con una suavidad que parecía abrazarlos. Sí, dijo. Ustedes son parte de mi palabra, y mientras vivan en mi luz, siempre encontrarán su camino. Con esas palabras, el universo pareció latir al unísono con ellos. Las estrellas, los ríos, las montañas, todo parecía vibrar con la misma energía divina que había dado vida a Adiel y Sarael. Ellos no eran solo espectadores de la creación, eran parte de ella, conectados por la palabra que nunca dejaba de resonar. Así, Adiel y Sarael caminaron juntos, sabiendo que la palabra que dio forma al universo no solo había creado todo lo que existía, sino que también les había dado un propósito: vivir, amar y continuar contando la historia del Creador, una historia que nunca terminaría. Y así, mientras el universo continuaba desplegándose a su alrededor, comprendieron que la verdadera creación no estaba en lo que se veía, sino en lo que hacían con la luz que les fue dada.